Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a trabajar sobre el problema del cómo vivir juntos y juntas y juntes a partir de la psicología y a partir particularmente de un texto de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Lo que les propongo para este encuentro es que analicemos un poco ese texto de Freud, que lo comparemos con otros textos, ya vamos a ver con cuáles, y que además podamos ejemplificar o pensar el texto en relación a la película alemana La Ola, una gran película, se las recomiendo. Sobre el final del video hablaremos un poco de la película, así que para no hacer spoiler al principio, escuchen el video y cuando vaya a hablar de la película, si no la han visto, voy a avisar para que paren. Bien, entonces comencemos con el texto de Freud. Para empezar, algo que tienen que tener en cuenta es que hay principalmente dos traducciones al español de las obras de Freud. Una es de la editorial Amor-Ortu y la otra es la publicada por López Ballesteros y de Torres. Bueno, hay un tema con las traducciones de las obras de Freud. La primera traducción, la de Ballesteros, tiene una dificultad o un problema en la traducción, que es que el concepto fundamental de la obra de Freud, que es uno de los conceptos fundamentales, que es el Trieb, que es la pulsión, en esa traducción está como instinto, que es todo un problema, porque la pulsión no es el instinto, es fundamental en la obra de Freud, ya lo vamos a ver. Pero ocurre que, bueno, esta traducción es mucho más barata que la de Amor-Ortu y La Nación sacó hace unos años las obras completas de Freud por esta traducción, así que es muy probable que mucha gente tenga esa edición, la de Ballesteros, y no la de Amor-Ortu. Yo para preparar este encuentro leí las dos versiones. Lo fundamental me parece a mí que es ese concepto, traducido Trieb, traducido como pulsión o como instinto, en Ballesteros como instinto y en Amor-Ortu como pulsión. Pero después, en términos generales, las dos traducciones se parecen. De hecho, hasta diría que en varios pasajes o en varios momentos la de Ballesteros es más comprensible y está traducido de un modo más ameno y de fácil lectura. Les voy a explicar un poco qué es este concepto de Trieb de Freud. Es un concepto central en su obra que da cuenta de lo siguiente. Freud, en un texto que se llama Pulsiones y Destinos de Pulsiones, o Pulsiones y sus Destinos, desarrolla un poco este concepto. Él dice que es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, o también dice que es un representante psíquico de los estímulos que provienen del cuerpo. Es decir, que en el psicoanálisis freudiano la pulsión refiere a la expresión psíquica, a la representación psíquica de esas tensiones, malestares, intensidades que provienen del cuerpo. Es la expresión psíquica de eso que proviene del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que la pulsión, para satisfacerse, dice Freud que una de las características es que no tiene un objeto definido. No hay un objeto fijo, sino que el objeto es contingente, cambia. Y eso intrínseco a la definición de la pulsión es lo que justamente sea una pulsión y no un instinto, porque un instinto, para satisfacerse, tiene un objeto fijo, tiene un modo fijo de satisfacción. Si pensamos el instinto como un conjunto de
conductas o patrones conductuales no aprendidos, heredados y universal para toda la especie, bueno, la pulsión no tiene nada que ver con eso, porque la pulsión se satisface de múltiples modos, de modos contingentes. Bien, ahora sí, para empezar propiamente con el texto, podemos decir que Psicología de las Masas y Análisis del Yo es un texto de 1921, es decir, que es un texto del periodo de entreguerras. Recordemos que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918 y la Segunda de 1939 a 1945, así que no es menor que el texto sea escrito en ese periodo de entreguerras antes de la llegada del nazismo al poder, porque vamos a ver que muchas de las características que ve Freud en la masa después forman parte justamente de los fenómenos de masa tales como el nazismo. Les propongo que a la hora de analizar el texto vayamos parte por parte, capítulo por capítulo. El primer capítulo, que es la introducción, de allí la idea central que podemos sacar es que Freud va a decir que en la vida individual aparece integrado siempre el otro. En la vida anímica del sujeto siempre está el otro. No existe vida por fuera de lo social, somos seres sociales. Entonces, dice Freud, que la diferencia entre psicología social y psicología individual es, en cierta medida, una diferencia aparente. Les leo. La oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas, que a primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciñe al ser humano singular y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus nociones pulsionales. Pero solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo, la psicología individual es simultáneamente psicología social, en ese sentido más lato, pero enteramente legítimo. Esta es la traducción de Amor Rortus, ¿sí? Eso me olvidé de decirles, la lectura que voy a hacer es de la traducción de Amor Rortus. Como verán de este fragmento del texto que les leí, ya podemos intuir que Lacan se agarra de este fragmento y que en su lectura a la letra de Freud, de aquí vemos que toma el concepto del otro, ese concepto que en la obra de Lacan es fundamental, porque es a partir de la instancia del otro que se habilita la posibilidad de la existencia del sujeto. No hay sujeto si no estuvo alojado en el deseo del otro previamente, por un lado, y por otro lado, el sujeto en la obra de Lacan se encuentra en inmixción de otredad, es decir, indisolublemente, inseparablemente, indivisiblemente del otro. No hay una esencia del sujeto que pueda ser diferenciable de la otredad, sino que el deseo del sujeto es el deseo del otro, está vinculada a su constitución al marco cultural, al discurso del otro, del cual el sujeto emerge también. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2 del libro, Freud lo que va a hacer es ir citando y va a ir comentando un texto de Le Bon, un texto que se llama Psicología de las Masas. O sea, Freud acá dijo, bueno, no voy a escribir tanto, mejor copio y pego y voy comentando qué me parece este otro libro que está muy bien. Así que bueno, va citando e intercalando comentarios a este texto de Le Bon. Bien, entonces Freud en este capítulo va a ir
citando el texto de Le Bon. ¿Qué va a decir Le Bon? Le Bon dice que el individuo, al incorporarse a una masa, actúa de un modo diferente, inesperado, nuevo. Actúa de un modo que, estando solo, no actuaría de ese modo. La diferencia entre Le Bon y Freud es que Le Bon va a decir que son características nuevas, mientras Freud lo que va a decir es que estas características son características inconscientes, reprimidas, cuya represión cede al encontrarse el sujeto en una masa. Va a decir Le Bon que ciertas ideas y ciertos sentimientos no surgen ni se transforman en actos ni pasan al acto, sino cuando los individuos se constituyen en multitud. En una multitud se borran las adquisiciones individuales, las particularidades, las singularidades, y aquello que entre los sujetos tienen en común, lo homogéneo, es lo que aflora. La superestructura psíquica, las diferencias individuales, las características idiosincráticas de cada quien, quedan destruidas y aparece la base inconsciente común a todos. ¿Qué nuevas características encuentra Le Bon en este individuo que se halla en la masa? Bueno, dice que debido al número de sujetos que hay en la masa, surge un sentimiento de potencia invencible, es decir, que el sujeto cede a pulsiones que individualmente, aisladamente, hubiera refrenado, no hubiera realizado. Además, desaparece el sentimiento de responsabilidad y se suprimen las represiones a las tendencias inconscientes. Por eso es que no es que son nuevas características, sino características reprimidas. Esto de que no son características nuevas, sino características reprimidas, es lo que agrega Freud, ¿sí?, al planteo de Le Bon. Dice Le Bon que además de este sentimiento de potencia invencible debido al número de sujetos de una masa, aparece el contagio y la sugestionabilidad como características de la masa. El contagio de sentimientos y de actos, es decir, lo que hace uno se contagia y lo empieza a hacer otro, y la sugestionabilidad, que dice Le Bon que es lo que produce el contagio, es decir, sugestionabilidad como esa influenciabilidad, podríamos pensar. Y arroja, muy al pasar en su texto a Le Bon, que esta sugestionabilidad es similar a la del hipnotizado. Recordemos que en la época de Freud, de hecho uno de los maestros de Freud, que es Charcot, fue quien le enseñó a hipnotizar y fue de quien Freud saca muchas ideas. Después Freud abandona el método de la hipnosis por el método psicoanalítico de la asociación libre que él va construyendo, pero que en un momento tuvo mucha importancia para él esta cuestión de la hipnosis. En este texto Freud retoma algunos aspectos de la cuestión de la hipnosis y va a trabajar el fenómeno de la masa vinculado o relacionándolo o comparativamente con otro fenómeno que por lo general es el proceder de Freud. Los textos son siempre comparativos, o muchas veces en la primera tópica freudiana vemos que compara el sueño con el chiste, con el acto fallido, con el síntoma, en libros como La interpretación de los sueños, El chiste y su relación con lo inconsciente, Psicopatología de la vida cotidiana. Todos esos libros, Freud va armando su andamiaje teórico de su primer tópica, cuyos elementos son inconsciente, preconsciente y conciencia, y trabaja de este modo Freud comparando, extrayendo características de uno, extrapolándolos a otro fenómeno. Bueno, en este texto también procede así, dándole una lógica interna a su sistema, una coherencia interna,
y va a comparar en este texto fenómenos tales como la psicología de las masas, o sea, el fenómeno de masas, la hipnosis, el enamoramiento, entre otras. Ya vamos a llegar ahí, pero bueno, para ir adelantando un poco, acá Le Bon tira al pasar la palabra como similar al hipnotizado, tiene esta sugestionabilidad los individuos de la masa, y Freud dice, bueno, analicemos esto de la sugestionabilidad y del hipnotizado. ¿En qué dice Le Bon que se parece la masa al hipnotizado? Bueno, en que la voluntad queda abolida, o sea, se actúa sin la propia abolición, y en que existe un ímpetu irresistible a realizar ciertos actos. Es decir, que hay una disminución de los procesos reflexivos. Entonces, en síntesis para Le Bon, las características del individuo en una masa son la desaparición de la personalidad psíquica, el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y de las ideas en igual sentido por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar en actos todas las ideas que surgen, sin mediación y sin procesos reflexivos. Freud se va a diferenciar de Le Bon en la concepción del contagio y de la sugestión, y no va a decir que la sugestión produce el contagio, sino que los va a diferenciar. Por un lado, el contagio va a decir que se debe a la acción recíproca ejercida entre los miembros de la masa. Y por otro lado, sobre la sugestión, va a ser una interesante observación. A esto que veníamos hablando de las características que da Le Bon a las masas y de la comparación que hace con el fenómeno de la hipnosis, Freud muy astutamente dice, bueno, en la sugestión hipnótica hay alguien que es quien ejerce esa sugestión. En la masa, ¿quién sustituye al hipnotizador? Leamos ahora un poco el texto a ver qué dice Freud. La masa es impulsiva, voluble y excitable, es guiada casi con exclusividad por lo inconsciente. Los impulsos a que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero en cualquier caso son tan imperiosos que nunca se impone lo personal, ni siquiera el interés de autoconservación. Nada en ellas es premeditado. Si apetece las cosas con pasión, nunca es por mucho tiempo, es incapaz de una voluntad perseverante, no soporta dilación entre su apetito y la realización de lo apetecido. Abriga un sentimiento de omnipotencia. El concepto de lo imposible desaparece para el individuo inmerso en la masa. La masa es extraordinariamente influible y crédula, es acrítica. Lo improbable no existe para ella. Piensa por imágenes que se evocan asociativamente unas a otras, tal como sobrevienen al individuo en los estados del libre fantaseo. Ninguna instancia racional mide su acuerdo con la realidad. Los sentimientos de la masa son siempre muy simples y exaltados. Por eso no conoce la duda ni la incerteza. Pasa pronto a los extremos. La sospecha formulada se le convierte enseguida en certidumbre incontrastable. Un germen de antipatía deviene odio salvaje. Bueno, ¿por qué Freud está diciendo esto? No es casual que él ponga acento en una parte del texto en estas características, porque como les decía recién, en la obra freudiana se ve mucho esta cuestión comparativa para producir un sistema con coherencia interna, lo que le trae grandes problemas a Freud hoy. ¿Por qué? Porque al decir esto, ¿qué está comparando Freud? El fenómeno de masas, donde lo inconsciente emerge, con otros estados en los que para Freud tampoco está desarrollada del todo la conciencia o, ¿cómo decirlo? O donde el principio de realidad no se ha impuesto del todo.
¿Qué serían, por ejemplo, para Freud, los niños y los pueblos primitivos? O sea, eurocéntrico y adultocéntrico a cagarse. Que ese es uno de los grandes problemas de la obra de Freud hoy, que es todo un sistema con los engranajes que cierran uno en relación a otro, que está todo íntimamente vinculado, y si vamos sacando alguno tenemos que sacar otro, tenemos que sacar otro, tenemos que sacar otro. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No hay que olvidar que Freud es un señor evolucionista que cita a Darwin en textos como Tótem y Tabú, que su concepción del aparato psíquico es una extrapolación de la física newtoniana a la psicología. Es decir, la concepción freudiana es como, digamos, esferas, ¿no? Como una masa con energía, ¿no? ¿No le suena a Newton esto? Es decir, en Freud está arraigado fuertemente este concepto de individuo. Si bien el mérito, el logro de Freud, que también ya lo había hecho Nietzsche, así que tampoco es que es ninguna originalidad, es la crítica al modelo cartesiano de sujeto, en cierto sentido Freud perpetúa la noción de individuo, porque el inconsciente freudiano, a diferencia del lacaniano, está adentro del sujeto. Y bueno, después tiene todos estos problemas ideológicos Freud, que los primitivos, los niños, están del lado de lo inconsciente, de la falta de principios de realidad. Y bueno, el progreso, los adultos, los hombres y todo eso estaría del lado del principio de realidad, de la conciencia, de lo elaborado, de lo cultural, cuando en realidad después me parece que los hechos muestran lo contrario. Los pueblos así llamados primitivos por Freud, que ya implica toda una concepción evolucionista, esa misma palabra, bueno, no tenían en sus cosmovisiones, a efecto de sus cosmovisiones, los problemas que tenemos en nuestra cultura occidental y cristiana respecto, por ejemplo, al medio ambiente, que lo estamos destruyendo, sino que estos primitivos tenían otra concepción que permitía nada más y nada menos que conservar el mundo en el que se vivía y no contaminar lo que Marx va a decir el cuerpo inorgánico del hombre, que es la naturaleza, ese cuerpo inorgánico del ser humano, que es de lo que vivimos. No aniquilarlo, no destruirlo y no saquearlo. Bueno, pero Freud, como buen representante de su época victoriana, una época en donde en esa Viena de principios del siglo XX se concentraban los grandes pensadores, o sea, Freud, Einstein, bueno, en la música también. Fue un momento, esa Viena, de gran creación cultural, y bueno, nada, se creían estos que eran, bueno, lo que se cree, lo que el eurocentrismo dice que son, ¿no? A lo que hay que llegar, la cúspide de la civilización, lo mejor que nos puede pasar, bueno, todas esas cosas. Entonces, Freud no escapa de ese eurocentrismo. Y bueno, creo que me parece que es importante leer estos textos porque Freud ya, en cierto sentido, está naturalizado. Freud es sentido común, entonces el sentido común, al estar invisibilizado, automatizado, naturalizado, es difícil de percibir. Yo creo que al estudiar la obra freudiana podemos identificar qué en nosotros y nosotras es freudiano, que quiero decirles que somos muy freudianos. Los occidentales pensamos como Freud, tenemos incorporados y asimilados los conceptos de Freud, aunque no los hayamos leído.
no resulta difícil leer a Freud porque dice lo que no dice un plan, ya a esta altura, quizá en su momento sí, pero ya a esta altura su planteo no tiene gran capacidad subversiva y no tiene gran novedad, digamos. Como que sabemos, la gente dice, eso es tu inconsciente, no sé qué. Yo ahora que estoy criticando a Freud, más de uno pensará, bueno, critica mucho a Freud porque en realidad tiene problemas con su padre. O sea, cuando tratamos de fugar del sistema freudiano, el mismo sistema freudiano vuelve a llevarnos a él, imposibilitando las críticas, como esto. Yo critico a Freud bueno, los psicoanalistas van a pensar, eso está proyectando los problemas con su padre, que es un modo freudiano de concebir la realidad. Es decir, un callejón sin salida, el freudianismo. Bien, pero me desvío un poco. Me desvié, pero era necesario, me parece, hacer esas salvedades. Volvamos al texto. Decíamos que el individuo que forma parte de la masa tiene ciertas características, que la masa entonces se vuelve intolerante, autoritaria, conservadora, que libera sus pulsiones agresivas con más facilidad, que hay sacrificios por un ideal no individual, o sea que se cede a las pulsiones de autoconservación, que no son las que priman en la masa. Dice también Freud que las masas son fuertemente influenciables por el poder de la palabra. Y bueno, repito lo que ya dije, es que Freud va a sostener que si la masa se comporta grupalmente como individualmente se comporta alguien hipnotizado, entonces tenemos que indagar quién es la figura del hipnotizador en la masa. Freud va a decir que es un líder, que tiene que haber un líder, que Le Bon le da ciertas características al líder, va a decir que tiene que tener una voluntad potente, que tiene que tener prestigio y capacidad de fascinación, pero para Freud estas características son insuficientes y ya vamos a ver qué piensa Freud más adelante sobre la figura del líder. En el apartado 3, llamado Otras concepciones de la vida anímica colectiva, ahí Freud va a decir que en el análisis que realiza Le Bon de la masa y en las características que le da la masa, como que son impulsivas, que solo se guían por los sentimientos, que la capacidad intelectual se haya disminuida, que en estas características se ve una apreciación del fenómeno de las masas como un fenómeno muy despectivamente, se lo ve muy negativamente. Y dice Freud que si bien en determinadas circunstancias esto es cierto, también los fenómenos de masa pueden ser fenómenos de gran moralidad, de moralidad elevada, de gran desinterés y de espíritu de sacrificio, que no todo en el fenómeno de masa es un fenómeno puramente negativo. También va a citar Freud a otro autor acá, que se llama McDougall, y que lo va a traer a colación para diferenciar ciertos conceptos, como es la masa de la multitud, porque si no estamos hablando de la masa como un conjunto de personas que se agrupan, pero bueno, hay muchos fenómenos de personas agrupadas. En un colectivo hay mucha gente, en una manifestación hay mucha gente, en un aula hay mucha gente. No son todos fenómenos homogéneos. Entonces va a decir Freud, trayendo a McDougall, que por un lado hay multitudes que son circunstanciales por un interés común y por otro lado hay masas que, va a decir Freud, son más estables. Freud trayendo a McDougall, ¿no? Que la característica de la masa es que son más estables y son asociaciones más permanentes. Entonces ahí estaría la diferencia entre la masa y la multitud. Esta aclaración que hace Freud sobre la descripción despectiva de la masa está buena para pensar en nuestra realidad, que hay fenómenos de masa tales como
grandes multitudes contra la megaminería, como pasó acá en Mendoza, y sin embargo también un fenómeno de masa puede ser el asesinato que realizaron los rugbyers a la salida del boliche a ese chico. Entonces, en ambos casos se pueden ver características del fenómeno de masas, pero el valor, lo que produce esa masa, es bien diferente. ¿Cuál es la condición que se requiere para que los miembros de una multitud se agrupen como masa? Bueno, que tengan algo en común, que tengan un interés común. En el apartado siguiente va a decir Freud, en el apartado que se llama Sugestión y libido, ¿qué es lo que une a los miembros de la masa? Bueno, la libido. La libido, entendida como esa energía pulsional, amorosa o afectiva que todos los sujetos tienen. Recordemos que en Freud está por un lado las pulsiones de vida o eróticas que tienen que ver con la ligazón y el aumento de la producción de vínculos, y las energías tanáticas o de muerte que tienen que ver con la destrucción de vínculos y la tendencia a lo inorgánico, a la muerte, que Freud confunde lo inorgánico con lo muerto. Bueno, un error groserísimo de la obra de Freud, porque no es lo mismo lo inorgánico y lo muerto. Pero bueno, como verán, no puedo dejar de criticar a Freud mientras lo vamos leyendo, que me parece que es lo que hay que hacer. Lectura y crítica en simultáneo. En fin, Freud dice que es la libido la que mantiene la cohesión de la masa, porque en realidad la libido es la que mantiene cualquier unión que existe en el dispositivo freudiano. Para Freud no es la sugestión el elemento central que lleva a unir a los integrantes de la masa, sino el del libido. Freud va a sospechar del concepto de sugestión porque dice que es un término impreciso y porque es un concepto que termina explicando todo. ¿Por qué ocurre? Porque es por sugestión. Bueno, pero ¿cómo surge la sugestión? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que explica la sugestión? O sea, no se puede pensar en ese concepto como omni-abarcativo y omni-explicativo, porque termina sin explicar nada si decimos solo la sugestión porque es sugestión. Entonces propone dejar de pensarlo en términos de sugestión a la unión y a los fenómenos de masa para pasar a pensarlos en términos de libido, como recién decía, entendiendo la libido como energía pulsional amorosa o afectiva. A todo esto hago una aclaración. Si ustedes quieren un diccionario freudiano para buscar estos conceptos, los conceptos principales propios del psicoanálisis freudiano, el de Laplanche y Pontalis está muy bien, y ahí están definidos muy bien y extensamente, interesantemente, los principales conceptos de la obra de Freud. En el apartado 5, Freud se va a dedicar a estudiar dos fenómenos de masas en particular, dos masas artificiales. Dice Freud que hay muchos tipos de masas: las efímeras, las duraderas, las homogéneas, las heterogéneas, con alto grado de organización o sin alto grado de organización, con líder o sin líder, y que él va a estudiar dos en particular que son duraderas, de alta organización y protegidas contra la disolución. A eso él lo llama la masa artificial, que tiene dispositivos para frenar la disolución de la misma, y jerarquías y altos grados organizativos. ¿Cuáles son estas dos masas? La iglesia y el ejército, que, bueno, vale aclarar, no lo dice Freud, que en un momento también fueron lo mismo, ¿no? Como en la Edad Media las cruzadas eran ejércitos sagrados. O sea que en ciertos periodos históricos y en ciertas coordenadas geoespaciales, estas masas convivieron y fueron una y la misma. ¿Qué dice Freud? Que tanto en la iglesia como en el ejército reina una misma ilusión: la ilusión de la presencia de un jefe visible o invisible,
Y que de esta ilusión, de esta presencia, de este jefe, depende toda la formación de masa. Si esta ilusión desaparece, se desvanece, se disgrega la iglesia o el ejército. Dice Freud que tanto en la iglesia como en el ejército, el individuo se halla doblemente ligado por vínculos libidinosos. ¿Se acuerdan que dijimos que va a ser la libido el elemento central freudiano para comprender el fenómeno de masa y no la sugestión? Entonces se halla ligado doblemente por vínculos libidinosos afectivos. Por un lado, de manera vertical en relación al jefe, y por otro lado, en términos horizontales, sobre los restantes miembros de la masa, de la comunidad.